En este nuevo episodio de nuestro programa Malagueños, hoy queríamos hacerles llegar, acercarles la figura de un mito del baloncesto aquí en Málaga. Berni Rodríguez es leyenda viva, si se puede decir así, de lo que es el baloncesto en Málaga, y yo creo que espejo en el que muchos niños de 10, 12, 14 años se tienen que mirar, y con más razón a partir de ahora, porque tiene un proyecto muy bonito del que vamos a hablar, para enseñar a los chavales y a lo mejor poner esa semilla de los grandes jugadores como tú mismo has llegado a ser. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, Berni? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Qué placer, qué bonito es poder hablar de baloncesto, y además con una perspectiva que ya nos dan los años y recorrer una carrera también tan bonita y tan plagada de éxitos como ha sido la tuya. Muchas gracias, la verdad es que ahora se ve todo casi con más cariño, ¿no? Que en el momento que no te das cuenta de las cosas que estás viviendo, y ahora con la perspectiva, con el paso de los años, valora mucho más también lo conseguido a lo largo de una carrera, la verdad es que alucinante, que nunca pensé que iba a tener, especialmente en el tiempo y en una competición como la Liga ACB tan dura. Nos hemos venido al Martín Carpena. ¿Tú cuando vienes al Martín Carpena, qué sientes después de haber vivido aquí tantos años, tantas victorias? Más de 600 victorias jalonan tu carrera, y lógicamente muchas habrán sido en este pabellón. ¿Qué sientes? Bueno, pues nostalgia, siento raro un poco a veces también de estar aquí. La verdad es que he vivido muchas cosas en el Carpena. Yo soy malagueño, soy de aquí, y haber tenido la oportunidad de jugar tantos años profesionalmente en el equipo de tu ciudad, cosa que es muy rara que ocurra a nivel internacional incluso, y para mí ha sido un sueño poder disfrutar tantas temporadas aquí, y este ha sido un sitio fantástico, muy representativo ya en el baloncesto internacional, con mucho nombre, que entre todos hemos puesto en un sitio alto. Es un pabellón muy moderno, muy bonito de disfrutar en mi caso, e incluso cuando he venido en contra también, porque jugar en un pabellón lleno, con afición alegre, intensa, pasional, siempre muchísimo mejor que jugar incluso en un pabellón vacío, aunque juegues en contra. ¿Cómo es la afición de Unicaja? Bueno, te decía, ¿no? Una afición pasional, muy entendida. Son ya muchos años, ya desde Ciudad Jardín, que esta afición ha ido creciendo junto con el propio club y aprendiendo lo que significa el baloncesto, tanto en competición nacional como en competición europea, y es un público entendido, exigente, como te digo, muy pasional, muy cerca siempre de los jugadores. Quizá con el paso de los años el club en general todo se ha transformado en un club muy profesional, pero no ha perdido ese puntito familiar del que procede cuando era un club pequeñito, ¿no? Caminar por las calles de Málaga para Berni, ¿cómo es? Es muy reconocido, te gritan, la gente sigue acordándose de ti, lógicamente, porque no hace tantos años. ¿Cómo es? Bueno, para mí es muy natural, porque he vivido aquí toda la vida, soy de aquí y ando por la calle efectivamente, con toda la naturaleza del mundo. Pero es cierto que ahora menos, pero la gente me conoce un montón aquí en Málaga, y bueno, hemos aprendido ambos a convivir en esa fama que te da inevitablemente el trabajo que he hecho durante tantos años, y bueno, yo creo que hemos tenido una comunión tremenda, muy cariñosa siempre, la gente muy respetuosa siempre conmigo, con todo el trabajo que he intentado hacer, por lo menos con la pasión con la que yo he intentado hacer también, y bueno, ahora, como te digo, la gente me conoce un poquito menos, ahora conocen más a los jugadores actuales, lo cual también en cierto modo se agradece, pero bueno, siempre que la gente te salude, bueno, pues da esa satisfacción, ¿no? ¿Capitán de Unicaja durante cuántos años? Pues de las 13 temporadas que he jugado aquí, 12. Después de mi segundo año me nombraron capitán. ¿Por qué te nombran capitán siendo tan joven? ¿Qué tenías, 20 años? 20 años. Primero porque eras estandarte de la ciudad, frente a los fichajes que un club de élite tiene que hacer, lógicamente, ya sean americanos o cualquier otra nacionalidad. Pero ¿por qué sientes tú? ¿Hay un carisma que aporta Berni Rodríguez al equipo, o es esa identificación, ese referente a que tú eres de esta ciudad, aparte de un gran jugador de baloncesto? Pues realmente no sé responderte a la pregunta, no tengo ni idea. Me recibí una llamada, yo estaba con la selección sub-20, recibí una llamada del que entonces era director deportivo, me dijeron: Berni, que vas a ser capitán del equipo. Para mí fue una auténtica locura, ¿no? Un impacto tremendo, porque en una plantilla del nivel de Unicaja, con los jugadores del nivel que tenía Unicaja, que yo fuese el capitán, bueno, para mí era muy raro, ¿no? Fue una idea del entonces entrenador Bosa Malkovic,
y al club le pareció muy buena idea y bueno, pues con el apoyo de los compañeros más veteranos fui aprendiendo con el paso del tiempo lo que significa ser capitán y bueno, a partir de ahí la verdad es que lo he llevado de una manera muy natural. Soy una persona muy extrovertida y he intentado siempre aglutinar al grupo, ayudar a los compañeros, también a los más jóvenes, jugadores extranjeros que se adaptan a una nueva ciudad, a una nueva competición, y ese básicamente, junto al de dar ejemplo, es la labor de un capitán. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿qué significa ser capitán? ¿Y qué significa ser capitán, permíteme, en la cancha? Mira, yo lo primero que hice cuando me nombraron capitán fue llamar al que había sido hasta entonces capitán, que era Dani Romero, otro jugador emblemático, varias generaciones más mayor que yo, quizás de la época justo anterior, solapamos carreras, pero él ya estaba en su parte final cuando yo empezaba. Y él, si no me equivoco, se marchó a Granada después de ese año y yo rápidamente le llamé y digo, Dani, explícame esto de qué va, y me dio la clave muy rápida, ven y al margen de otras cosas que tengas que hacer, como ser el enlace entre el grupo y el entrenador o la directiva o el club, lo más importante es que dé ejemplo siempre, para todo. Y lo capté muy bien, entendí lo que significaba y bueno, siempre he intentado entrenar como el que más, estar siempre muy positivo, muy alegre, en los momentos bajos no estar muy hundido, en los momentos altos frenar a los que se crecen demasiado, bueno, y dar ejemplo en el día a día, que era lo único que casi de las pocas cosas que dependen del propio jugador, ¿no? Dar ejemplo, esforzarte al máximo. Y es lo que he intentado hacer toda mi carrera. Y dar la cara también en los momentos malos frente a los medios de comunicación, ¿no? Porque sí, te van a buscar los medios de comunicación para ver qué opinas tú. Al final eres como representación del grupo y como no pueden hablar 12 o 14, solo puede hablar uno, pues era yo el que iba adelante como dices tú, a dar la cara en representación del resto. Pero, bueno. Y si había alguna aguantada, que también las debió de haber, pues me las llevo yo, que soy el capitán. Y sin problema, dando ejemplo, poniendo la cara fuerte para recibirla, sobre todo cuando se merecían. Que también lo subo. Por supuesto, por supuesto. Vale. Vamos a esbozar un poquito la trayectoria de Berni Rodríguez como para que nos demos cuenta de cómo llega alguien a ser lo que es leyenda viva del baloncesto cajista. Menos mal que viva, ¿eh? Por supuesto, si no, no podríamos estar aquí. Entonces, a los 8 años, tus padres deciden llevarte a lo que sería aquel primer momento de entregarte al club, a ver qué podemos hacer si este chaval, tu padre bebía del baloncesto, lo amaba, pero ¿cede él de alguna manera tu formación a esa cantera de Unicaja? Bueno, el único objetivo que había conmigo y con mis dos hermanas, una más mayor y una más pequeña, era que compaginásemos nuestros estudios con un deporte. En este caso era baloncesto, pues porque era lo que habían vivido mis padres. Ambos jugaban, ellos se conocieron gracias al baloncesto y bueno, entendían y sabían lo que significaba estar en el ambiente, lo sano que era el ambiente del baloncesto y lo bonito que era y lo importante para el aprendizaje de un niño en esas edades. Ese era el único objetivo y empecé a jugar en la que entonces se llamaba entonces Caja de Ronda, en el 88-89 y bueno, empecé a crecer, seguía estudiando como mis hermanas y jugando como el hobby que no pretendíamos que fuese más allá, ¿no? Y nunca lo he sentido así, en ningún momento he pensado ni que yo quería, ni que mi futuro era y que yo voy a jugar. ¿No tenías esa ambición? No, porque en casa me lo han trasladado así. Había que ser muchísimo más natural, ten en cuenta que los jugadores que juegan profesionales es muy poquito en comparación con todos los que están ahí y no era cuestión, creo que quizás sea uno de los errores más grandes que ocurren hoy en día, demasiado... Responsabilizar a lo mejor al chaval. Yo digo profesionalizar a un chico de 14 o 15 años es una locura, porque si hay una diferencia grande entre el baloncesto de formación y el baloncesto profesional, es la tensión, la presión que existe en el mundo profesional, al margen de otras evidentes, ¿no? Pero el resto es muy similar, el juego es muy similar con 14 años que con 25, pero la presión que existe en el mundo profesional es enorme, es muy duro, es muy fuerte y esa tensión, ponérsela a un niño de 13 o 14 años es una locura. Y aún así se hace. Se hace, muchísima gente lo hace, muchísima gente lo hace. Hay que empujar para la formación del chico con 14 o 15 años, porque ya te digo, sale un jugador de cientos y cientos de miles de jugadores. Y no por mucho que yo me empeñe como padre en que mi hijo sea profesional, lo voy a lograr porque hay tantos factores que entran en juego que lo mejor es que yo me relaje como padre. Sí, digo. Hay muchos factores y la mayoría no dependen de uno mismo.
te he explicado antes, una cosa genética, física, que no depende de ti. Yo soy el más alto de mi familia y no sabemos por qué. Es verdad que mis hermanas son muy altas, pero en comparación a mis primos, yo soy el más alto, sin duda. Luego hay un componente de suerte, te respetan las lesiones, el timing de tu llegada coincide con un entrenador. Bueno, es que hay 1000 cosas al margen de las que tú puedas poner en cuanto a trabajo y tu capacidad técnica y física, pero hay muchísimas cosas que no dependen de uno. El baloncesto, el deporte en general, tiene una selección natural muy cruel y es muy potente, y solo unos muy poquitos, muchos de ellos que no tenían ni el talento ni el físico que otros que se han quedado y por otras circunstancias han acabado llegando. Entras con 8 años y ¿qué va ocurriendo en ese divertirse del chaval? Entrando en pequeñas competiciones, a lo mejor, ¿cómo se daban esas primeras competiciones? ¿Entre colegios, entre clubes? Sí, entre clubes y colegios, a nivel provincial. Cuando te haces un poquito más mayor, pues ya empiezan las competiciones a nivel de Andalucía, campeonatos de España, ya a partir de categoría infantil, 12, 13 años, y ya llega la llamada de la selección también, categorías muy jovencitas, muy pequeñitas. 11, entraste muy joven, ya sí, te llamaron. Se llamaba entonces el siglo XXI, que hacían concentraciones multitudinarias con diferentes generaciones, muchísimos jugadores, para empezar a ir viendo en esas edades qué jugadores destacaban. Yo ya con 12 años conocía ya a Felipe Reyes, a Juan Carlos Navarro, Germán Gabriel, Carlos Cabeza y yo, que éramos los 3 de Málaga, ya íbamos los 3 juntos a la selección. Bueno, empezaron a aparecer un montón de jugadores, Raúl López, o sea, todos los que ya en el futuro, luego nos fuimos todos de mayores, pues ya aparecían en esas concentraciones muy jovencitos. Entonces fue un acierto hacer esas concentraciones, sí, para claro, lo que luego vino después. Sí, era cuestión de fomentar el baloncesto en verano, ir mirando qué jugadores tenían más posibilidades, ayudándoles. Bueno, la federación hacía un trabajo muy bonito con nosotros en ese sentido, juntando varias generaciones, nos conocíamos. Bueno, pues imagínate si tú estás conociendo a un compañero como por ese Felipe, Raúl, Germán y Pau desde los 12, 13 años, pues cuando tengan 18, pues hay un bagaje tremendo de conocimiento entre nosotros. Y luego se ha hablado de eso en los grandes éxitos que habéis obtenido a nivel internacional de la selección, ¿no? Se ha hablado de que erais amigos, se ha hablado de las timbas incluso que se organizaban por las noches de cartas, ¿no? Entonces, la piña era que formabais, ¿no? Y todo empezó probablemente en aquellos tiempos. Sin duda, la amistad que tenemos, era el punto más para el talento que llevábamos de serie y que inevitablemente se necesita para ganar cosas, ¿no? Pero esa amistad, esa unión, esa naturalidad que teníamos entre nosotros, eso fue el punto más para que llegasen todos los éxitos, tantos y durante tanto tiempo. Por tanto, la generación de oro del baloncesto, que es así como se os ha llamado, se empieza a fraguar en aquel momento. Sí, muy jovencito, ya te digo. Cuando todavía no competíamos, solo entrenábamos, solo eran concentraciones de entrenamiento. Ya te digo, Felipe, Germán, Carlos y yo, Raúl López, Pau llegó ya en cadete, éramos 8, 9, 10 jugadores ya, desde 13, 14 años. Empezamos a competir relativamente pronto, con 16 empezamos ya a tener... Tuvimos 2 torneos previos al europeo que jugamos en Bulgaria que ganamos, luego ya llegó el torneo de Mannheim, llegó el Mundial, ya 16, 17, 18, 19, ya la gente empezó a debutar profesionalmente. Fue como un poco nuestra presentación de, oye, estamos llegando nosotros, creemos que podemos jugar en ACB, y efectivamente, algunos hemos jugado muchos años. En alguna parte he leído que fueron unos de los años más felices de vuestra vida, ¿no? Para mí son los años que más guardo con más cariño, el jugar por jugar, sin pretensión ninguna, como cuando eres profesional, fue muy divertido, muy divertido. Yo recuerdo con un cariño tremendo, tanto cuando jugábamos en Unicaja, en esos años en mi propio equipo, jugamos, ten en cuenta que jugamos Germán, por ejemplo, Germán Carlos y yo aquí, jugamos contra Raúl y Suleiman Dramek en Juventud, contra Calde en Vitoria, contra Juan Carlos y luego en verano todos juntos en la selección, desde 13, 14 años, así hasta que fuimos todos profesionales. Y tengo un recuerdo de aquello fantástico, súper bonito. Luego, posteriormente, aún en Junior, ¿cuál es el hito más importante que ya abre las puertas a la profesionalización y a los éxitos que vendrán en la categoría absoluta de...? Bueno, aunque algunos habíamos debutado ya, algunos habían debutado ya, yo no, el Mundial Junior del 99 en Lisboa fue un poco la llamada a la puerta de todos nosotros en los primeros equipos de cada uno de nuestra ciudad. Ese verano debutamos, cuando volvimos de la sección, tanto Germán, Carlos y yo debutamos en nuestro equipo, algunos jugadores, como te digo, ya habían debutado, y fue el inicio para casi todos
de ese profesionalismo serio, vamos a decir, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante, después de vivir lo que vivimos ese verano, enfrentarte, irte como niño, jugar como niño y llegar a un sitio y decir, ya no eres un niño, si quieres entrar aquí ahora hay que trabajar como un hombre, tienes que comportarte de otra manera, bueno, un cambio intenso, muy divertido también, lo disfruté mucho, y se me queda ya un poquito lejos, han pasado muchos años, pero lo recuerdo con mucho cariño también. A partir de ahí empiezan los éxitos que cosechas con Unicaja. El primero, la Copa Korak. Entras a trabajar también con Božidar Maljković, ¿no? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es Božidar? ¿Cómo es aquellos entrenamientos? Ya entramos porque Božidar tenía una trayectoria ya espectacular, ¿no? Sí, es un jugador y un entrenador de la antigua escuela, muy duro, un nivel de entrenamiento muy alto, muy exigente, y de los 4 años que estuvo, especialmente los 2 primeros, fueron de una exigencia física tremenda. El segundo de los años, el primer año ya jugamos la final de la Copa Korak, que perdimos, y el segundo año, ya yo como capitán, mi primer año como capitán, ganamos la Copa Korak en nuestra segunda final. Bueno, fue el inicio de un crecimiento, ya el año anterior, el primer año, fue el inicio, una apuesta muy clara por parte de Unicaja como club, la entidad, el banco, de vamos a intentar hacer un club más grande. Y bueno, la apuesta clara, pues, trayendo un entrenador como Bosa y una evolución durante 4 años, donde jugamos primero una final, ganamos la Korak, jugamos una final de Liga el año siguiente y después, posteriormente, la llegada de Escariolo. Y siguen los éxitos para Unicaja unos años más tarde con una Liga y una Copa del Rey, alguna final también de Copa del Rey más tarde. Son los años dorados de Unicaja, en donde entiendo que esto se pondría como una auténtica olla a presión. Sí, esto era una locura, se llenaba el pabellón, yo decía que peligroso a veces, era muy divertido jugar en el pabellón lleno, fantástico. Y con la afición entregada para llevaros en volandas hacia el triunfo, hacia el éxito. Sí, ganar en el Carpena era muy complicado, en aquella época era muy complicado, muy pocos equipos, creo que en competición europea tuvimos 2 años sin perder en casa consecutivamente. Era una locura, esto se llenaba, el pabellón estaba lleno siempre, era una locura y bueno, fue un año de mucho éxito y apoyados con nuestro pabellón, cuando teníamos el factor cancha a nuestro favor, sumaba muchísimo, se notaba, era muy difícil ganarnos un número de partidos consecutivos aquí y la verdad que fueron años de mucho éxito, de un crecimiento en todos los sentidos del club y bueno, que puso a Unicaja en primera línea a nivel europeo sin ninguna duda. En la temporada 2005-2006 Unicaja gana la Liga y ese verano se produce uno de los hitos probablemente más importantes de la carrera de cualquier deportista y en tu caso, pues que es el Campeonato del Mundo de Japón 2006 con un estilo y una manera de jugar de la selección espectacular. Yo recuerdo la final contra Grecia, que está mal decirlo porque ya yo creo que a la mitad del partido, en el descanso, el partido ya estaba ganado, cosa que en pocas finales que uno haya visto, una selección arrasa de una manera tan abrumadora, ¿no? Sí, fue un campeonato tremendo. Nosotros le solíamos llamar el campeonato perfecto, ¿no? Pues todo salió súper bien desde el principio, éramos ya 6 de mi generación en ese equipo. Luego otros 2 o 3 jugadores por encima y otros 2 o 3 jugadores por abajo en cuanto a edad y formamos un grupo fantástico liderados por Pepu en el banquillo. Bueno, pues salió todo perfecto, en esa final, ya en el primer, tú has dicho en la primera parte, ya en el primer cuarto habíamos ganado el partido porque sí. Salimos como un vendaval. Pau se había lesionado el día anterior en la semifinal contra Argentina, fue un impacto personal, no profesional, sino personal para nosotros. Sí, moral, Pau, ¿no? Pau no iba a disfrutar de jugar una final y salimos como, vamos, fuimos un vendaval, no. En el primer cuarto íbamos ganando de 20 y así y ganamos de 30. Y claro, la clave ahí era no perder esa ventaja que habéis obtenido ya en los primeros... Claro, nosotros estuvimos jugando a ese nivel y a esa intensidad todo el partido, en ningún momento nos relajamos. Yo creo que ha sido los partidos más intensos, más concentrados, más que no sé cómo explicarlo, de que he jugado en mi vida, ¿no? Y una de las cosas clave, evidentemente jugábamos una final, pero uno de los puntos clave era que Pau no iba a jugar. Y había que, de alguna manera, demostrarle que este trofeo sí. Habría que traérselo a casa. No tenía que ver con el baloncesto y sí más con lo personal. Y ahí viene
ese punto más del que te hablo desde toda la vida, ¿no? Nuestro amigo Pau, suelo decir, ¿no? Nuestro amigo Pau no va a disfrutar de jugar una final. No estábamos pensando si Pau nos iba a ayudar, el mejor jugador del mundo, no sabemos si nos va a ayudar, no, eso nos daba igual. Nosotros era que nuestro amigo Pau se había perdido la final. Se va a perder la final, no puede ser, ¿no? Y en esa energía encontramos el camino para arrasar. Sin embargo, al año siguiente, en el Europeo de España, conseguís también una medalla muy meritoria de plata, que también es un éxito, y al año siguiente, en 2008, plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Eso fue alucinante, el disputar unos Juegos Olímpicos para mí, yo que he vivido tantas cosas tan bonitas, no cambiaría ninguna por jugar unos Juegos Olímpicos. La parte baloncestística es muy similar a cualquier otro campeonato, bueno, pues 2 grupos, 3 grupos, cruces, partidos, pero la parte de vivir dentro de la Villa Olímpica, convivir con otros deportistas, lo que supone a nivel mediático unos Juegos Olímpicos, eso es alucinante, alucinante. Y encima, deportivamente salió todo increíble, jugamos un partido histórico, la final contra Estados Unidos, que no ganamos porque no ganamos, pero vamos, fue aquello. Sí, pero que brutal. ellos, en las crónicas se dice que incluso ellos temieron perder. Se tuvieron que poner las pilas muy seriamente para llevarse la victoria al final del partido. Con las pilas puestas no iban a ganar. O sea, que es que hubo 2 acciones muy puntuales con uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto, como es Kobe Bryant, pero estuvieron a puntito, porque el equipo jugó muy bien y bueno, de verdad que vi en muchos momentos miedo en la cara de ellos de decir, uy, que esto se nos puede escapar, ¿no? Fue un partido histórico. Inolvidable en la carrera de un deportista como tú. Afortunadamente podría hacer una lista larga de partidos inolvidables, pero sin lugar a dudas estar en una final de unos Juegos Olímpicos y lo que suponía después ir a recoger tu medalla de plata, esa sensación, lo has visto toda la vida de pequeñito, no lo cambiaría por nada. ¿Qué recuerdo tienes? Porque los que somos un poquito más mayores recordamos también una final en Los Ángeles 84. Plata. Plata también, con los míticos Fernando Martín y compañía, que también, bueno, pues también... Pero ¿tú te recuerdas de niño viendo esos partidos? No, yo era muy pequeño, tenía 4 añitos. 4 añitos. Lo he visto posteriormente en muchas imágenes, pero en aquella época no lo recuerdo, pero cuando íbamos hacia allí todo el mundo hablaba de aquella plata y cuando la conseguimos, por supuesto, hubo comparación, ¿no? De una nueva generación, 20 años después, ¿no? Una cosa muy bonita. Y después de toda una carrera, llega el momento en el que hay que colgar las botas, colgar los guantes. Uno va a seguir vinculado al baloncesto siempre y de hecho has preparado un proyecto en el que eres también referente en nuestra ciudad, de crear algo nuevo y crear quizá ese germen que tú viviste cuando eras también un chaval. Pues mira, he explicado muy bien, esta última parte es justo eso. La idea es poner todo lo que yo he vivido, ponerlo en ese nuevo proyecto, ¿no? Y que los demás, los chicos, especialmente cuando va dirigido a chicos, que vivan esos valores, esas sensaciones que pude tener yo, sobre todo cuando era joven, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Poder transmitir eso que me dio a mí el baloncesto a nivel personal, más que profesional, que yo he tenido mucha suerte y lo he disfrutado, ¿no? Y bueno, este proyecto que llamamos Proyecto 675 por el hecho de que en la distancia que está el triple, en 6,75... pues fíjate, me lo he preguntado varias veces, es por eso, es porque tiene un triple ámbito de actuación, social, cultural y formativo. O sea, que pretendes lanzar un triple y meterlo y colarlo, lógicamente... En cada acción que hagamos queremos tirar un triple. Muy bien. Esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos varias acciones que vamos a hacer a lo largo del año, una de ellas muy importante, la academia, vamos a tener una academia de baloncesto solo para niños mini básquet, es decir, de 12 años para abajo. También habrá grupos de chicos y chicas con diversidad funcional cognitiva, chicos con discapacidad, entre 6 y 18 años, totalmente integrados dentro de nuestra academia. Y bueno, la idea es poner todos esos valores para estos chicos y estas chicas en estas edades. ¿Existe algo en España parecido? No lo sé, la verdad es que el global del proyecto creo que no, creo que es muy innovador, es muy transversal. Toca todo, toca desde lo más profesional a lo más amateur y ya te digo, cada acción va a llevar ese triple. En cada cosa que hagamos queremos que tenga un poquito de cada, ¿no? Y esa es la mentalidad y iremos desarrollando poco a poco a lo largo del año. Tenemos mucha idea, tenemos que ir con calma, poco a poco, tenemos que ir creando este gran proyecto y que acabe siendo un referente en Málaga y en España. Como jugador ¿te reconoces un jugador ambicioso? Cada una de estas palabras que podamos decir, como por ejemplo ambición, siempre en el lado correcto, positivo de la palabra.
Muchas veces no nos gustan palabras como ambición, y me parece una palabra muy bonita si la utilizas del modo correcto, ¿no? Yo era ambicioso en mejorar yo, no quería machacar al de al lado, yo quería mejorar yo y ser lo mejor posible, ayudar a mi equipo. En eso sí soy una persona ambiciosa, pero siempre en el bueno de los sentidos, ¿no? Porque luego en el de la búsqueda de la excelencia, que se utiliza ahora últimamente. Sí, la palabra excelencia se usa mucho, sí, en algunas charlas que damos lo usamos también, que es superarte a ti mismo y ser feliz, porque al final toda esta película que tenemos en la vida es de ser feliz, ¿no? E intentar buscar tu felicidad pues, con tu trabajo, y si puedes ayudar al lado, pues muchísimo mejor. Fuiste un buen tirador. La posición de escolta es una posición que no está ni entre el base, que es el que dirige, y el alero, que es el específicamente el lanzador, tirador de larga distancia. ¿Fuiste un buen tirador en tu carrera? Fui mejorando con los años. He tenido una evolución a lo largo de los años y mejoré mucho mi tiro con 27, 28, 29 años. Cuando fui haciéndome más mayor, fui mejorándolo mucho más. Yo era un jugador polivalente. Podía hacer muchas cosas, podía jugar en varias posiciones, y esa fue una creo que de mis grandes virtudes como jugador. ¿Por qué alguien se posiciona finalmente profesionalmente en la posición de escolta? Bueno, ¿Por eso precisamente? Bueno, hoy en día en el baloncesto moderno ya, aunque siguen estando estas posiciones de las que tú hablas, ya no están tan definidas como antes. Ahora todo el mundo hace de todo, porque todo el mundo tiene mucha más habilidad. Yo dirigía muy bien, aunque jugaba la posición de escolta, tenía alma de base, dirigía bien al grupo, era un buen defensor. Hoy en día puede tener tu 5, tu pívot es el mejor de los tiradores de tu equipo. Hoy en día el baloncesto moderno ha cambiado. En ese sentido, y siendo nostálgico a ese baloncesto de base, escolta, alero, pívot, etc., ¿por qué no jugaste como base? Yo empecé jugando como base. He jugado como base en muchos momentos de la temporada, pero mi posición natural, por mi físico, por mi manera de jugar, era más la posición de escolta, ayudando mucho en la situación de base. Pero como puro base empecé jugando en algún momento, pero acabé jugando en mi posición natural, la de escolta. Voy a retomar una pregunta que te tenía pendiente. ¿Por qué tú dices que has mejorado en tu tiro a lo largo de los años y que con 26, 27 años, ¿no?, ya llegas a lo mejor a esa plenitud del lanzamiento? ¿Cómo se mejora la puntería, el lanzamiento, y más en una posición exterior donde cuando se lanza un triple y se mete, bueno, se da un empujón al equipo? Esta respuesta es muy sencilla. Los que tienen, y digo tienen y no tenemos, el talento natural de tirar, tienen que trabajarlo, pero lo llevan de serie. Los que no lo llevamos de serie, o no lo llevábamos de serie, tirando más, entrenando mucho más que ninguno más. Es decir, viniendo antes del entrenamiento y haciendo más tiros y entrenando más. Es que no hay otra manera de... Teniendo ya las bases, que ya las tenía de más pequeño, ¿no?, las bases mecánicas del tiro, ya repetición, repetición y un trabajo mental muy importante. Los anotadores tienen una mentalidad anotadora de tirar, y los que no éramos anotadores, pues tienes otro tipo de mentalidad, y trabajando esa mentalidad en el tiro. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se diferencia esa mentalidad? ¿En qué radica? Bueno, pues si tú miras, por ejemplo, a Juan Carlos Navarro, ya está retirado, ya lleva 2 años retirado, un año retirado, él cogía la pelota y veía el aro y no tenía ninguna duda. Los que no tienen esa mentalidad, pues a veces pueden dudar en un momento determinado, no tienen esa mentalidad de killer, de como tenga la oportunidad la voy a meter. Esa mentalidad también es muy trabajable si no la llevas de serie, y eso fue un trabajo muy importante que hice en mis últimos años, especialmente aquí en Málaga. Trabajamos mucho para cambiar eso, y lo mejoré un montón, se notaba mucho. Eso es el resultado del porcentaje de tiro. Subió mucho mi porcentaje de tiro. Y en las estadísticas queda reflejado. Me hablas de eso y yo me acuerdo del mítico Dražen Petrović, que decía que llegaba 20 minutos o media hora antes del entrenamiento y se quedaba 20 minutos o media hora después a seguir tirando y a seguir mejorando también ya sus capacidades innatas, que evidentemente Él sumaba las dos cosas. Él sumaba lo innato, la mentalidad asesina de me voy a meter, y el trabajo extra, además, para ya lo máximo de todo. Y bueno, pues era el mejor. Era el mejor. Y lo fue en Europa en el tiempo que estuvo, y cuando que alguien dudaba que la NBA le fuera a ir tan bien, en la NBA también le llegó a ir muy bien, hasta que trágicamente perdió la vida.
Pues yo ya te digo, el proyecto 675, que por fin me he enterado de cuál es el motivo por el que lo habéis llamado así, me parece que puede, y a lo mejor por eso te hablaba de ambicioso, ¿no? Que puede marcar historia también aquí en la ciudad. Y de hecho tenéis una línea que no sé hasta qué punto va a poder hacerse, es un congreso internacional de baloncesto a nivel mundial, aquí también en la ciudad de Málaga, que Málaga se convierta también de alguna manera, tanto para los malagueños como para el resto del mundo, en un referente. Esa es la intención, efectivamente. Lo has explicado muy bien, es uno de nuestros pilares en todo el proyecto. Durante 4 días queremos ser el centro del baloncesto a nivel internacional y traer ponentes de primerísimo nivel no para hablar de cosas muy técnicas de baloncesto, y sí para hablar más de experiencia, de liderazgo, de valores, de la experiencia que haya vivido cada uno de los ponentes y que cualquier aficionado al mundo del deporte o no pueda asistir, no solo si no vamos a hablar de cosas técnicas, que los que no lo entienden pues no tienen razón para ir, ¿no? Entonces va a estar muy abierto en ese sentido y bueno, la idea de todo el proyecto es complementar lo que ya hay y de una manera innovadora, si es posible, hacer cosas nuevas y bueno, Málaga es una ciudad muy importante de baloncesto, pues ayudar más a que siga creciendo. Yo no sé si en otra ciudad habrá tú me comentas si existe, el baloncesto y el fútbol están a la par, ¿no? Porque aquí desde hace 20, 30 años el aficionado al fútbol también se ha aficionado al baloncesto, al aficionado le gusta ganar y teniendo un equipo ganador en su ciudad va a apoyarlo a muerte, porque ganar nos gusta a todos. Entonces, el malagueño tiene mucha suerte también de haber tenido a Unicaja aquí, en su ciudad, y poder haber disfrutado de grandes tardes y de baloncesto. Mira, el baloncesto siempre ha sido una afición enorme aquí en Málaga y aquí hay que darle una gracia enorme a Unicaja Banco, porque desde el inicio del baloncesto en Málaga apoyó por el baloncesto, entonces Caja de Ronda todavía, y en los últimos años, los últimos 20 años, el apoyo ha sido absoluto, es el mejor patrocinador en Europa de baloncesto, sin duda, el único que ha aguantado durante tantos años manteniendo a nuestro equipo con una inyección económica que es evidente y otra menos evidente de cara al público, ¿no? Social, de empuje en todos los sentidos, que hace que disfrutemos, yo en primera persona como jugador y ahora como aficionado, de un baloncesto de primerísimo nivel a nivel internacional. Fíjate que me acordaba también de que por entonces, cuando yo era niño, estaba Mayoral Maristas y Caja de Ronda. Y los dos equipos se tuvieron que fusionar, pero qué extraño que en primera división hubiera dos equipos de la misma ciudad, ¿no? Fíjate, yo viví todo eso como niño, viví como jugador de entonces Caja de Ronda, la fusión de los dos clubes, y fue una fusión fantástica en el sentido de que hizo crecer aún más el nivel del baloncesto en Málaga, ¿no? Todo el apoyo de Mayoral, del logístico que tenía como club de maristas, y mi padre jugó en Marista en una época también, y toda la tradición baloncestística de ellos, con toda la que había de Caja de Ronda, más el apoyo económico, etcétera, bueno, una fusión fantástica y bueno, pues fíjate lo que ha creado, ¿no? Después de tantos años. Oye, no te he preguntado en todo este rato de conversación por tu padre. En el Berni baloncestista, ¿qué importancia tiene su padre, Bernardo Rodríguez? Bueno, primero el amor al baloncesto, que me inculcó de pequeño, casi sin querer, vamos a decir, poniéndome a jugar al baloncesto. Y luego ha tenido una importancia enorme siendo el mejor padre posible para un jugador de formación. Eso es muy importante. He visto muchísimos jugadores que no han podido jugar más y mejor por culpa de sus familias, así de claro y de rotundo. Y ellos, en casa, hemos vivido una naturalidad tremenda cuando era jugador de formación y cuando empecé a jugar profesional. Los primeros años son muy críticos también, si estás, si no estás, si te mantienes, y se ha vivido todo con una naturalidad tremenda en casa, y eso es lo que creo que me ha venido mejor en mi evolución. Lo que he tenido que hacer lo he hecho yo por mi propia mano, y la tranquilidad que tenía a mi espalda es la que me ha empujado realmente. ¿Y ahora te acompaña en el proyecto 675? Efectivamente, él es el jefe, como digo yo, de todo lo que tiene que ver con lo baloncestístico, con un sistema metodológico que estamos creando muy bonito para los chicos en estas edades tempranas, entre
6, 7, 8, hasta 12 años que vamos a tener, y vamos a hacer un trabajo, yo creo que muy bonito para poner nuestro granito de arena para que el baloncesto en Málaga siga creciendo. Qué bonito tándem, qué bonito proyecto en el que un padre y un hijo se pueden involucrar de esta manera tan conjunta y cada uno aportando lo mejor de sí mismo para que el baloncesto, es decir, el deporte al que aman, pueda incluso subir en el corazón y en la escala de corazón del malagueño. Yo creo que he creado todo este proyecto nada más que por el simple placer de trabajar con mi padre. Creo que prácticamente lo he hecho solo por eso. Es una broma, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que ha sido así. Pero trabajar con él es muy divertido. Él es un conocedor tremendo del baloncesto en general, en concreto el de formación, y le gusta mucho estudiar, revisar cosas. Está estudiando sobre todo las nuevas tendencias de estudios del aprendizaje, del cerebro. Bueno, estamos haciendo una cosa muy bonita. Y trabajar con él, la verdad es que es muy divertido, porque es todo un sabio de este mundo. Del cual se puede aprender todavía mucho baloncesto. Bueno, no le queda nada todavía. Sí, va a ser muy divertido. Muy bien, pues Berni, muchísimas gracias por este rato de conversación, me ha encantado, y mucho ánimo para ese proyecto. Muchas gracias por desarrollarlo. La provincia de Málaga tiene que estar jubilosa por este proyecto que lanzáis y bueno, pues que creemos una cantera desde el cariño y desde el amor, como lo sabéis hacer, para que Unicaja Baloncesto dentro de 10 años pues siga consiguiendo todos los éxitos que tú conseguiste también en tu época. Muchísimas gracias, ha sido un ratito muy agradable. Hablar siempre de todas estas cosas siempre me emociona, claro. Y es muy bonito, y bueno, os invito, conforme vayamos haciendo cada una de las acciones, estaréis por supuesto invitados a compartirlo con nosotros. Nos encantará porque con ello vamos a extender ese proyecto tuyo por toda la provincia para que esos talentos que nacen en cualquier sitio de forma espontánea pues encuentren los profesionales adecuados para encauzar y llegar a las mayores cotas que uno pueda imaginar en el mundo del baloncesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.